Buenos días, hermanos. Qué gozo estar aquí en la casa del Señor esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro, pedir la bendición como solemos hacerlo. Padre, estamos gozosos de estar en tu casa y estar expectantes, Señor, en cuanto a lo que habrás de enseñarnos en esta mañana. Aún a mí, Padre, que ya estuve estudiando estos textos, Señor, con tanta frecuencia en el mismo momento en que son emitidos. En ese momento tú vuelves de nuevo, Señor, y enseñas a mi corazón, Padre. Te ruego, Padre, que esta vez también, Señor, pues nos instruya, nos enseñes. Y gracias, Padre, por tener un estándar, Señor, tan alto para nosotros, Señor, los que somos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscarlo, a desearlo y a alcanzarlo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos presidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas contiene tres parábolas distintas. Son tres parábolas que hablan de los perdidos. Recuérdense de la oveja perdida, luego de la dracma perdida y finalmente del hijo perdido o el hijo pródigo, como le llaman, ¿verdad? Vamos a ver hoy las dos primeras parábolas que tienen que ver con el capítulo 15 de Lucas. O sea que vamos a leer los versículos que van desde el primero hasta el 10. Y la semana que viene entonces vamos desde el 11 hasta el final del capítulo, que son hasta el versículo 32. Cuando tengan el texto, por favor, pues miran hacia mí, así ya yo sé que todos lo encontraron. Lucas capítulo 15. Leo entonces. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la dracma y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el año 2003, a Gary Leon Ridgway, el que fue conocido entonces como el asesino de Green River, se le encontró culpable de haber asesinado un total de 48 personas. Y por eso se le llevó a juicio. Pero hizo un acuerdo con el fiscal de manera de que no se le llevara la pena de muerte y en consecuencia él llegó a confesar el crimen de 71 personas, 71 mujeres específicamente. Es considerado de uno de los asesinos en series más prolijos de los Estados Unidos de todas las épocas. Y el juicio de él, o en el juicio de él, mejor dicho, los deudos de aquellos a los cuales había asesinado, aquellas mujeres, todas eran mujeres las que había asesinado, tuvieron la oportunidad de expresar su sentir. Y esta semana me impactó ver parte de ese video por las redes. Y este video enfatizaba el momento en el cual algunos de estos deudos maldecían al asesino y decían: no merece otra cosa que el infierno, que se vaya al infierno y que pene, y lo maldecían, maldito sea, desgraciado, etcétera, etcétera. Pero lo que impactó realmente fue el ver que llegó un señor muy mayor, el cual era también uno de sus deudos. De hecho, él había asesinado a su hija. Y cuando se paró delante de él, sucedió algo muy curioso. Y es que mientras los otros maldecían al asesino, él estaba sin ningún tipo de impresión en su rostro, miraba impasiblemente a aquellos que le estaban maldiciendo. Pero en el momento en que este señor se paró, le dijo: usted ha oído que todo el mundo le ha maldecido.
pero yo soy cristiano y el Señor me dice en su palabra que yo debo perdonarle. Usted es perdonado. Y en ese momento aquel hombre que con el rostro impasible estaba recibiendo y soportando todas las maldiciones como si no le estuvieran diciendo nada más que piropo, en ese momento el hombre comenzó a llorar, en el momento en que recibió el perdón. Recuerdo también una vez hace muchos años que vi una escena de una película en la cual todo el mundo maldecía a aquel muchacho joven que había estado en la cárcel tantas veces, que había cometido todo tipo de tropelías y crímenes. Y en un momento en el cual alguien lo maldecía, él decía: todo el mundo me manda al infierno, pero nadie me dice cómo llegar al cielo. Ese muchacho finalmente pues recibió al Señor Jesucristo también y encontró el camino al cielo cuando alguien, en vez de maldecirle, simplemente lo que le manifestó fue misericordia y gracia. Y es muy interesante porque este pasaje, y sobre todo el video que vi la semana pasada, me hizo reflexionar qué hubiera hecho yo en unas condiciones similares. Normalmente cuando una persona es malvada, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Alejarse de las personas malvadas. O sea, cuando una persona es una persona perdida, pecadora, mala, maligna, pues uno lo que hace pura y simplemente es que, como decimos en buen dominicano, le sacamos los pies, nos alejamos de ellos. Pero esta parábola nos enseña muchas cosas. Y entre las cosas que nos enseña es saber el corazón del Señor Jesucristo hacia las personas malvadas. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ella. Yo aprendí tanto y espero que ciertamente estas cosas que he aprendido se queden en mi mente y en mi corazón. Los eran pecadores todos, y todos eran pecadores perdidos. Había una diferencia fundamental entre unos y otros, y es el hecho de que unos lo reconocían y otros no consideraban que lo eran. Pero si ustedes ven las circunstancias, nos damos cuenta de que ahí estaban fariseos, escribas, publicanos y pecadores. Dicen los dos primeros versículos que se acercaban al Señor Jesús. Versículo primero, dice: todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero también estaban ahí observando los religiosos. Y los religiosos lo que hacían era murmurar diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Y es muy interesante, porque todos por igual somos pecadores perdidos. No obstante, profesemos o practiquemos una religión, la Biblia dice que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que no solo nos lleva al pecar, sino que nos condena y nos señala como pecadores. Pero fíjense que inclusive ellos mismos estaban en alguna manera, los fariseos y los escribas, implicando al Señor Jesucristo, diciéndole: Él no es más que uno más igualito que ellos, publicanos y pecadores. Porque fíjense que come con ellos se siente, con ellos comparte. O sea, deben ser del mismo clan. Estaban juzgando y condenando al Señor Jesucristo, aun cuando ellos mismos no eran capaces de considerarse a sí mismos como parte del grupo. El Señor Jesucristo es la única excepción, ciertamente. La única persona, el único ser que ha habido sobre la faz de la tierra, el único hombre que ha habido sobre la faz de la tierra que no conoció el pecado fue el Señor Jesucristo. No fue concebido en pecado, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Y además de esto, no conoció el pecado en su conducción de Dios. La Biblia dice que precisamente sin conocer el pecado, Él tomó el pecado nuestro y fue hecho pecado por causa de nosotros, para que la justicia de Dios se cumpliese sobre Él, para que Él pagara por la culpa del pecador, no siendo Él pecador, no habiendo jamás pecado, no habiéndose hallado jamás ni siquiera un solo engaño, una sola mentira en sus labios. Pero en estas circunstancias nosotros vemos que el Señor emite tres parábolas. O sea, el Señor, frente a la murmuración, de la cual evidentemente se da cuenta y la percibe, de los fariseos y los escribas, tiene tres parábolas. Y estas tres parábolas comienzan precisamente con la parábola de la oveja perdida. Estas tres parábolas enseñan cuál es el corazón del Señor Jesucristo. Vuelvo y lo repito. Pero cuando muestran el corazón del Señor Jesucristo, muestran al mismo tiempo cuál es la visión que el Señor Jesucristo tiene en cuanto a las personas perdidas. Porque es como una consecuencia del hecho de que se habían acercado a Él los pecadores que reconocían que eran pecadores, los publicanos que reconocían que eran publicanos y que eran considerados un grupo de personas traidoras a los judíos porque cobraban impuestos para los romanos. Y casi siempre, cuando se hablaba de publicanos y pecadores, también se incluían casi siempre a las rameras en las Escrituras. O sea que estaba ese grupo ahí muy claramente, y el Señor le enseña a los que se consideraban justos sin serlo, porque eran igualmente tan perdidos como los otros, le enseña cuál es su corazón, cuál es su visión en cuanto a estos pecadores, como Él ciertamente los ve como perdidos, pero
¿Cómo tiene un interés particular en ellos? El interés precisamente por las almas de ellos. Además de esto nos muestra el pasaje, el propósito del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que rescatarle de la condenación que les esperan como consecuencia de vivir en el pecado, y también cuál es el motivo o la motivación final que hay, que es el regocijo que le produce al propio reino de los cielos el hecho de que un pecador se arrepienta. Entonces vamos a ver muchas cosas sobre estas cosas. O sea, ¿cuáles son estas cosas? La visión del Señor, el interés del Señor, el propósito del Señor y la motivación del Señor. Pero tenemos que comenzar necesariamente con hacernos un cuestionamiento a nosotros mismos frente a personas así. Y nuestro mundo está lleno de personas malvadas. La Biblia dice que no es de todos la fe y que por eso tenemos que orar al Señor para que nos dé inclusive protección de estas personas malas, ¿verdad? Pero sin pretender que nosotros somos diferentes, sino viéndonos desde la perspectiva de que aún siendo nosotros malos, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y así mismo, entonces, nosotros debemos tener misericordia hacia los demás. Y en consecuencia, la primera cosa que nosotros debemos aprender y que debemos hacer en cuanto a las personas malvadas o a los malvados es tratar de acercarle al Señor Jesucristo. Fíjense que ellos acudían al Señor Jesucristo para oírle. Y cuando una persona reconoce su condición, reconoce su necesidad de Dios, lo más natural es que Dios ponga un sentimiento de vacío en sus corazones y que si ven la oportunidad de llenarlo, pues sencillamente acudan a la fuente que es el mismo Dios, y acudan consecuentemente a oír y escuchar la palabra del Señor. Dios muchas veces prepara a través de los sufrimientos, de las tribulaciones, e inclusive a veces a través de las malas experiencias y las consecuencias del pecado, a un corazón perdido, a fin de que esté permeable, potable, por así decirlo, para recibir la palabra del Señor. Y esto es precisamente algo que nosotros muchas veces tratamos de descartar. Se acerca una persona a la cual nosotros entildamos inmediatamente como un pecador. ¿Por qué? Porque tal vez es un homosexual o porque tal vez es una prostituta, o tal vez porque es un asesino, o tal vez porque es una persona ladrona y corrupta, y automáticamente tratamos de hacer distancia de ellos. Pero la actitud del Señor era diferente. Tratar de acercarlos a Él, permitir que se acercasen a Él a fin de que pudieran escuchar su palabra, que es lo que vemos acá en el primero de los versículos, que los publicanos y los pecadores se acercaban para oírle, mientras que los otros, los que se consideraban justos, siendo igualmente perdidos que ellos, se acercaban ¿para qué? Para murmurar, con una actitud de corazón completamente diferente. Consecuentemente, lo primero que nosotros tenemos que ubicarnos en el hecho de que todos nosotros somos como ovejas. O sea, como ovejas que nos podemos perder en cualquier momento, y que no hay ninguno absolutamente que sea justo. Y que de hecho la Escritura dice aún más en Isaías, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada quien se ha apartado por su propio camino. Y por eso precisamente el Señor tuvo que venir a cargar el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros es igualito a esta oveja que se ilustra acá claramente en esta parábola, que se pierde. Y se pierde por causa del pecado. Y era similar a aquellos interlocutores del Señor Jesucristo, los que se consideraban buenos y que murmuraban, o los que se consideraban malos y venían a escuchar del Señor la sabiduría celestial. La primera cosa es esta. ¿Qué debemos hacer con los malvados? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de acercarles y exponerles a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder en particular para transformar la mente, el corazón, hacer discernir, como ella misma dice, los pensamientos. Y transforma y penetra y hace una transformación y un cambio absoluto en una persona. En consecuencia, lo primero que tenemos que hacer es, en lugar de estigmatizarlo y decir, no, con este no hay esperanza, este lo único que merece simplemente es el infierno, condenarse para siempre, tenemos que pensar que aún detrás del malvado más evidente está la misericordia de Dios. Está la misericordia de Dios. Y el poder de Dios y de su misericordia trasciende la maldad. El pecado puede ser inmenso, pero mucho mayor la gracia de Dios Jesucristo, la gracia del Señor manifestada a través del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, en vez de estigmatizarlo, lo que debemos hacer es recibirle, y recibirle sin una condena previa. Porque si de antemano ya estamos condenando al malvado, pues sencillamente jamás vamos a tener una actitud misericordiosa hacia él. Todo lo contrario de lo que nos dice la Escritura que debemos hacer con los que se dicen ser creyentes o hermanos.
La Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante, alrededor del 11, 9 al 12, nos enseña que a alguna persona que se llama hermano, y si esa persona es fornicaria, o si esa persona es como dice el texto, los tengo por aquí, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, etcétera, dice, con el tal ni aún comáis, con ese no se junten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que dice ser creyente y lo que está mancillando el nombre del Señor Jesucristo. Pero en cuanto a los pecadores, dice no. Si quisiéramos estar sin los pecadores, tendríamos que irnos de este mundo. Al contrario, el hecho de que haya pecadores, que haya personas malvadas, es precisamente la razón de ser de que el Señor Jesucristo no nos haya llevado ya al cielo en el momento en que nos salvó, para que precisamente les alcancemos con el Evangelio de la gracia y la misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer con los malvados? La primera cosa es, sin lugar a dudas, es recibirles sin condenarles. O sea, recibirles pura y simplemente, considerándonos a nosotros mismos que nosotros no somos mejores que ellos. Simplemente podemos haber sido o no fruto de la gracia y la misericordia de Dios, la cual tiene poder para alcanzarle a ellos idénticamente a como lo hizo con nosotros. ¿Qué más en cuanto a los malvados? ¿Qué otra cosa debemos hacer? El versículo 4 nos enseña lo que hizo el Señor Jesucristo, en la parábola lo que hizo este pastor que perdió a una de sus ovejas. Y fíjense que dice que teniendo 100 ovejas, perdiendo una de ellas, dice, dejó las 99 en el desierto y fue detrás de la que se perdió hasta que la encontró. ¿Por qué hizo eso el pastor? ¿Por qué hace eso el pastor de la parábola? Simplemente porque aprecia a la oveja. O sea, no dijo, bueno, son 100, una que se pierda no importa. No, esa que se pierda pura y simplemente es importante. Y nosotros debemos comprender el valor de un alma, como el Señor Jesucristo lo comprende. Por cada alma el Señor Jesucristo se ofreció. Cada oveja es importante para Dios, muy importante para Dios. No un porcentaje de las ovejas, no es un asunto de contabilidad. Pero es muy interesante que si bien cada oveja es importante para Dios, cuando la oveja se pierde, prácticamente es como si no tuviera ningún valor. ¿Por qué? Porque deja de estar en las manos del pastor. Entonces ya no habían 100 ovejas y el valor de ella no era parte del resto, no era similar al resto del aprisco que estuviera ahí, del rebaño que estuviera ahí, sino que muy por el contrario. Era una oveja que de un momento a otro pues prácticamente había que ponerlo en el saldo de lo negativo. ¿Por qué? Porque sencillamente perdía su valor al perderse. Sin embargo, aún así, en esas condiciones, para el Señor es importante. La ilustración se ve muy clara con la dracma también. O sea, la mujer tiene 10 dracmas y se le pierde una y podría decir, bueno, me quedan 9, no importa. En un caso es una centeava parte, la otra una décima parte. Pero en un caso u otro, un dracma no es algo de mucho valor realmente. Una mina eran 100 dracmas. O sea que una dracma era algo que realmente no era que tuviera muchísimo valor. Pero sin embargo, para la mujer fue tan importante que ustedes vieron cómo fue diligente en tratar de recuperarla. Entonces, ¿qué debemos hacer con las personas malvadas? Debemos atraerla al Señor Jesucristo, exponerla a su palabra, porque ellas son personas importantes para Dios, tan importantes como nosotros mismos. Son personas que tienen un valor en sí mismos, un valor individual, que mientras están perdidos ese valor es despreciado, pero que sin embargo intrínsecamente siguen siendo almas. Y el Señor dice, todas las almas son mías. Y como propietario de las almas, el pastor no va a cejar hasta rescatarla. Él va a hacer todo lo que sea necesario. Dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y esta ilustración, vuelvo y repito, de estas parábolas nos enseñan cuál es el corazón de Dios. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé su corazón, que nos haga pensar, actuar como Él lo hizo, como el ejemplo, la ilustración de aquel padre que fue capaz de perdonar solamente porque el Señor le ordenaba hacerlo. Y él tenía un corazón perdonador también, así como Dios lo tuvo con él. ¿Qué debemos hacer con las personas malvadas? Tenemos necesariamente que priorizar su necesidad de ser auxiliados. ¿Y por qué? Porque sencillamente esta persona malvada está corriendo un riesgo que tal vez tú, que tienes a Cristo en tu corazón, no estás corriendo. ¿Cuál es el riesgo? ¿El riesgo de que se pierda para siempre? El riesgo de muerte y condenación. Es interesante que las ovejas se pierden a sí mismas. El dracma o la dracma, ¿verdad? Alguien tiene que perderla. La mujer fue que perdió la dracma, pero la oveja no la perdió el pastor. O sea, la oveja se pierde a sí misma. ¿Y saben por qué se pierden las ovejas? Escuchaba a un pastor escocés. Cuando hablo de un pastor, estoy hablando de un pastor evangélico
de procedencia escocesa que le escuchaba hablando sobre esta parábola y decía que todos nosotros somos muy similares a las ovejas en cuanto a nuestro comportamiento. Y las ovejas se pierden precisamente por su manera de comportarse. Las ovejas, por lo general, decía él, son muy tontas. Es un animal muy tonto, por no decir bruto o torpe, ¿verdad? En consecuencia, hace cosas inesperadas de un momento a otro. Dice que tú las ves andando en el rebaño y si tú le pasas por al lado en cualquier momento, una de ellas puede escoger y atravesársete y ponérsete por delante del vehículo, ¿entiendes? Porque hay que estar pendiente porque fácilmente se separan del conjunto. Por eso ustedes ven que los perros ovejeros tratan de mantenerla reunida y todo el tiempo está alguna haciendo una locura o una tontería. Y nosotros hacemos así. Cuando la carne demanda, nosotros actuamos de una manera insensata y muchas veces, a pesar de la conciencia que tenemos del peligro y del pecado, lo hacemos. Cuanto más ellas que son tontas, que no son capaces de percibir el peligro. Y en muchas cosas nosotros somos como las ovejas. Él decía también, por ejemplo, el hecho de que, además de ser impredecible, eran muy imprudentes. O sea, fácilmente, por ejemplo, una oveja se separaba y se iba a tierras altas cuando tenía o era llevada por el pastor al lugar donde había pastos verdes. Y sin embargo, si se descuidaba en un momento a otro, se separaba. Y al separarse cometía una tremenda imprudencia porque se exponía a los depredadores. Y que con frecuencia él había en su niñez encontrado huesos de ovejas en las montañas, cuando escalaba las montañas, como consecuencia de que se separaban, llegaba un momento en que se perdían en ese lugar y por inanición morían, porque en las montañas eran pura piedra lo que había. Y todo por separarse del rebaño. Pero además de eso, eran completamente incapaces, ¿verdad? Incapaces de defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque aparte de que no tienen ninguna belleza, dice ella, generalmente pensamos en las ovejitas limpias, bonitas, en la bebecita, ¿no? La ovejita juega, pero las ovejas adultas no son muy bonitas realmente. Ustedes le ven las proporciones. Dice él que cuando tú le ves los dientes, cuando tú te das cuenta lo feas que son, ¿verdad? Y que los hombres no somos nada especial tampoco, cuando a veces no creemos que sí. Pero que aparte de apestar muchísimo, aparte de esto, es completamente incapaz de protegerse o de cuidarse, de guardarse. No es capaz de correr rápido, no es capaz de morder, no tiene garras, no tiene absolutamente nada. O sea, es completamente incapaz, es completamente impredecible, imprudente e impotente también frente a cualquier situación de peligro. Y nosotros los hombres muchas veces actuamos como las ovejas también porque somos similares a las ovejas en muchas cosas. Sobre todo aquellos que no tienen la luz del Evangelio y que no son capaces de discernir el peligro que hay por delante. El dracma perdido no valía mucho, o por decir así, no valía nada, no tenía ningún valor. La oveja perdida tampoco tenía ningún valor, pero sin embargo, para el pastor era muy importante. ¿Por qué? Porque veía la necesidad que tenía, la necesidad de ser recuperada, precisamente para que no se perdiera para siempre, para que no muriera en consecuencia. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener en cuanto a los malvados. Una persona malvada, una persona pecadora, como dice aquí, perdida, ¿verdad? Es una persona que es un alma que se va a perder indefectiblemente, a menos que le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a menos que la misericordia de Dios le alcance, a menos que sea rescatada por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una oveja se pierde, no sabe cómo volver al rebaño. Si usted suelta a un perro, es posible, y se ven a cada rato ejemplos de esos que publican, de que tal vez un año después, o X tiempo después, pues es capaz de regresar a donde su dueño. Casi todos los animales son capaces de regresar a su comadreja, a su refugio, a su guarida. Pero sin embargo una oveja no. Una oveja no es capaz de regresar a redil. Si la oveja se separó, se perdió definitivamente, ¿verdad? Y una oveja perdida es una oveja condenada necesariamente a la muerte. En consecuencia, hermanos, el accionar de la oveja le perjudica a ella, pero no solamente a la propia oveja. Estoy haciendo un paralelismo, yo creo que ustedes lo perciben, entre nosotros los seres humanos que somos como ovejas en nuestro proceder insensato. Nos perdemos muchas veces a nosotros mismos por culpa nuestra, así como la dracma se pierde sin que sea su culpa, pero al final tanto una como el otro pierden su valor. Y no solamente en cuanto a nosotros mismos, sino que el accionar nuestro, pues, repercute sobre el resto del rebaño, sobre el resto de los seres humanos. Cuando una oveja se pierde, cuando se separa del rebaño, ¿qué dice el texto? Dice que el pastor dice, deja las 99 y va tras aquella que se perdió. Y esto implica riesgo para el resto del rebaño.
porque dice que la deja, y no dice que la deja en los verdes prados, ni dice que lo deja en el aprisco, en el redil, ¿verdad?, de las ovejas, sino que dice, la deja en, ¿dónde dice? En el desierto, versículo 4, dice, deja las 99 en el desierto. O sea, la deja bajo riesgo. Eso no significa que sea irresponsable, no significa que no la haya dejado cubierta o con alguien a su cuidado. No estoy diciendo de esto. Pero el hecho de que ya no puede atenderla como consecuencia de que tiene que poner un énfasis en particular en aquel que está perdido. Y muchas veces nosotros tenemos que enfocarnos en la persona que está perdida, porque aunque esto nos lleve a descuidar otras cosas o a otras personas, porque son las que tienen necesidad urgente. Las personas que tienen una gran necesidad de Dios, una gran necesidad de perdón, una gran necesidad de salvación. Y nosotros los creyentes debemos estar claros en eso. Cada uno de nosotros debe actuar como un pastor frente a aquellos malvados en lugar de desecharle pura y simplemente. Ahora bien, ¿qué hacemos con los malvados? Nosotros les exponemos a su palabra, les acercamos al Señor Jesucristo, les apreciamos porque son almas valiosas para el Señor. Nosotros priorizamos su emergencia, su necesidad de auxilio, porque puede perecer en cualquier momento como consecuencia de su pecado. Pero además de todo esto, somos diligentes hasta que sea realmente puesta en salvo. ¿Qué hace Dios? Dice simplemente que va detrás de ella hasta que la encuentra, hasta que la encuentra. Todo esfuerzo es poco para recuperar el dracma. La mujer se le pierde la dracma, dice que busca una escoba, ¿verdad? Dice que barre la casa, que enciende la luz, hace todo lo que sea necesario, barre, busca por toda la esquinita hasta que le encuentra la dracma, porque es importante la dracma para ella. El pastor, si tiene que poner en riesgo tal vez a las otras ovejas, pues la deja con tal de ir a buscar aquella que evidentemente está perdida, porque estas están en lugar seguro. Todo esto como consecuencia de que es muy importante y hay que ser muy diligente porque es algo de urgencia. El Señor no acepta la contabilidad de pérdidas pura y simplemente. En casi todos los negocios, en todas las empresas hay un capítulo, un acápite en la contabilidad de pérdidas, ¿verdad? Que se aceptan un determinado porcentaje de pérdidas. Recuerdo una ocasión en la cual estaba hablando con uno de los ejecutivos de La Sirena, ¿verdad? Y estaba contándome cómo se efectuaban los robos dentro de la Sirena y las cosas que ellos tenían que hacer para evitar robos. Robos tremendos, dicen, increíble lo que la gente es capaz de esconder o guardarse y llevarse a pesar de toda la seguridad y todo. Dice, por eso tenemos un capítulo de pérdida. Un capítulo de pérdida donde sencillamente eso ya se da por perdido. Pero este no es el caso, estamos hablando de almas. Y no es cuestión de porcentaje o proporciones. Bueno, no importa, ¿no? Ya tenemos un centenar de salvos, que se pierda un alma no importa. No, para el Señor no es así. Para el Señor esa precisamente es la que requiere de su diligencia a fin de encontrarla, de que sea recuperada. Y es muy interesante porque en el momento en que el Señor la rescata, esa oveja identificada por el pastor de una manera correcta, pues sencillamente se convierte en el motivo de gozo para el pastor. Un motivo de gozo que va mucho más allá del gozo individual, sino un motivo de gozo que es compartido por toda la congregación, por todo el resto del rebaño. O sea que el esfuerzo debe estar ahí presente, no debe aceptarse la pérdida per se, y cada oveja, como valiosa que es, debe y tiene que ser necesariamente rescatada. Por lo menos, si no lo es, no debe ser por falta de diligencia de parte del pastor. Pero el énfasis está en que el Señor, mostrando su corazón, dice que Él sale al encuentro de ella, la busca, la rescata. ¿Y qué hace cuando la rescata? Dice que la pone sobre sus hombros. Y esto nos enseña algo más, que no se trata solamente del hecho de exponer a las personas al Evangelio, sino de asegurarles. La oveja no es capaz de ser amarrada con un bozal o con un collar y traerse como si fuera un perrito de regreso al redil, sino que el pastor tiene la necesidad de recuperarla, tomarla, cargarla y llevarla de nuevo para que se congregue con el resto. O sea que rescatarla y protegerla es una responsabilidad del pastor hasta tanto está completamente segura. Y estas son cosas que nosotros debemos hacer.
Cosas que nosotros debemos hacer con un pecador que se arrepiente, no solamente predicarle el evangelio, enseñarle la verdad, sino también cuidar de su alma. Cuidar de su alma. A fin de que ciertamente de la experiencia pasada solamente haya beneficios, cuando la gracia de Dios se manifiesta sobre esa alma. Hermanos, el Señor nos está mostrando cuál es su corazón hacia el perdido. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente desecharlo, tendemos a desecharlo. Este no es más que un desgraciado, un malvado, un asesino, un atracador, un violador. Esa es la naturaleza humana. Y nos erigimos como jueces y los descartamos, los desechamos y ojalá se muera y ojalá se condene y ojalá esté en el infierno. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios deja las 99 y va a buscar esa oveja y se esfuerza a fondo y es diligente. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos también. Eso es lo que no hacían los fariseos y los escribas, que sencillamente categorizaban, estigmatizaban y condenaban. Punto. Esos no son más que publicanos y pecadores. Y ese que está ahí debe ser igualito porque está comiendo y cenando con ellos. Se junta con ellos. La Biblia dice que precisamente para eso estamos nosotros en este mundo, para hacer luz de este mundo y para salar. Y no debemos permitir que sea de otra manera. Hermanos, la parábola termina de una manera gloriosa. Las dos parábolas, ¿verdad? Ustedes se fijan, por ejemplo, en el versículo 6 dice, al llegar a la casa se reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y en el versículo 9, refiriéndose a la dracma, dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, ¿qué? Igualito, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido, la oveja que se me había perdido, la dracma que se me había perdido, la he encontrado, gozaos conmigo. Y sin lugar a duda, es un motivo de regocijo que solamente conocemos los que hemos tenido el privilegio de encontrar una oveja perdida y le hemos traído a raíz del Señor. ¿La has tenido tú? Ese gozo de quererlo compartir. Mira, fulano se convirtió, fulana recibió a Cristo como Señor y Salvador. Ya es parte del rebaño, está en el rebaño del Señor, no está perdida, era perdida pero fue hallada. Estaba muerto, pero ahora vive. Eso es lo que Dios quiere, y ese es el corazón de Dios, y es lo que Dios quiere precisamente que nosotros hagamos. Pero fíjense que también va todavía mucho más allá. En el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo, ¿dónde? En el cielo. Lo primero era el gozo terrenal, aquí, en la congregación, en la casa, en la familia de Dios. Pero después dice ahí, habla de un gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 10, hablando de la dracma, dice, así os digo, el Señor de nuevo dice, así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tú puedes ser un creyente muy fiel y sin lugar a duda eres motivo de gozo y de regocijo para el Señor. La Biblia lo enseña en múltiples ocasiones. Pero el día de la gran celebración en el reino de los cielos, cuando tintinearon las campanillas del gozo, fue el día que tú te convertiste. Eso es lo que dice acá. Cuando un pecador se arrepiente, dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios, hay gozo en los cielos. Y nosotros, hermanos, con el corazón de Dios, tratando al malvado de la manera que Dios lo trata, de la manera que nos trató a nosotros, podemos hacer tintinear las campanillas de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dos parábolas, y hay una tercera adicional, que nos muestran cuál es el corazón de Dios hacia el perdido. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, que lo vamos a ver la semana que viene. Ya sabemos qué hacer con las personas malvadas. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Los que no tienen a Cristo simplemente se constituyen en jueces y desechan a otros, Señor. Linchan a los asesinos, maldicen a los violadores, condenan a los homosexuales, señalan a las prostitutas, Señor. Pero tú nos enseñaste, Señor, que muchos de ellos van primero que
que se consideran justos y no tienen arrepentimiento delante de ellos al reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Danos tu corazón, Señor. Que no solamente lo podamos comprender, Señor, sino que también, Padre, lo podamos practicar, Señor. Percibir, que pueda nuestro corazón latir como el tuyo, Señor. Que nuestra actitud, Señor, hacia los perdidos sea la correcta, la que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser misericordioso así como tú eres misericordioso. Usa, Padre, a tu congregación, a tu iglesia, a tu pueblo, para acercar a los pecadores a Cristo, Señor. Exponerles a tu palabra, Señor. Tráelos a nosotros, Señor, para que podamos hablarles de ti, del perdón y de la misericordia y de la gracia, Señor. Para que no sigan perdidos, extraviados, Señor, para que no se pierdan, Señor. Y podamos nosotros entonces tener en esta iglesia, Señor, una fiesta continua, Señor. La fiesta de los convertidos, de los nuevos creyentes, de los que han nacido de nuevo, de los que han sido rescatados, Señor. La fiesta, Señor, que más que repercutir, Padre, por así decirlo, se escucha en tierra desde los cielos por los ángeles, Señor, cuando un pecador se arrepiente. Ayuda, Señor, a esta iglesia a ser ganadora de almas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros en particular a no encerrarnos dentro del confort de la seguridad que tú nos has dado, Señor. Danos de nuevo, danos valor, Señor. Pero sobre todo, danos misericordia, Señor. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso, Señor. Te pido, Padre, estas bendiciones para tu iglesia, para que podamos en una manera regular, Señor, y recurrente, continua, Señor, llenarnos de gozo y decirle a otros: gozaos conmigo porque se ha hallado esta oveja que estaba perdida, esta dracma, Señor, que ha sido encontrada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.